Buenos días, María. Buenos días, Marta. ¿Qué tal estás? Bien, aquí bien, con días y momentos, pero en general bien. Muchas gracias, primero de todo, por estar aquí conmigo esta mañana, para hablar un poco de ese proyecto que se ha estrenado ahora recientemente y también un poco del futuro, que aunque sea un poco incierto, he visto que hay varios títulos por estrenar, varias historias que se van a estrenar y demás. Mira, en un concierto de Jorge Drexler, él lanzó una frase que decía: es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos". Y me parece realmente muy interesante. ¿De dónde viene María Morales? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Vengo de Córdoba, de una familia humilde, con muchas hermanas sobre todo, y con situaciones a veces complicadas. De ahí vengo. Porque esto es en lo profesional y en lo no profesional, ¿no? Me preguntas, ¿es así muy Sí, amplia la respuesta? sí. No sé, yo creo que vengo de ahí y siempre ha sido importante para mí las ganas iba a decirte que todo esté bien, pero también sé que eso es ingenuo y en un sitio imposible, pero también esa ingenuidad forma parte de mí. O sea, porque esas ganas siempre están, entonces teniendo en cuenta la realidad. Y creo que esto es importante para mí porque me ha hecho no vivir el esfuerzo y la lucha de una manera pesada, sino que siempre han formado parte de mí y como muy en el cotidiano también. Una vez le pregunté a Paula Ortiz a qué se dedicaba. Y ella me dijo: "Y mira, pues te agradezco esta pregunta porque en el fondo a mí no me gusta decir que soy directora de cine. A mí me gusta contar que cuento historias". Si yo te pregunto a qué te dedicas, Sí, ¿tú qué me dirías? también a contar historias. Eso es lo que más me gusta, lo que más me interesa y creo que es la base de la profesión. Creo que tiene o sea, es distinto en el caso, creo, desde abordarlo desde la escritura o la dirección, que la mirada es tiene necesariamente más perspectiva que desde la interpretación, porque contar historias de seres humanos desde la interpretación, a mí lo que me fascina también es la búsqueda a la que eso te obliga en lo personal y propio, porque no dejo de ser yo la que interpreta, la que encarna esas historias. Entonces, ¿qué supone para este cuerpo que soy yo, este aparato fonal, esta mente y esta emocionalidad que es la mía, encarnar esta historia? ¿Qué supone de lo conocido y de lo desconocido, de lo que a mí me aporta esta nueva historia que me propone lugares distintos o situaciones que yo a priori no entendería? Y eso me parece fascinante, poder investigar en eso para luego poder transmitirlo y ver qué se genera en el contarlo. Porque contarlo también es contarlo a alguien en concreto. Recientemente se ha estrenado en Movistar La Línea Invisible, nueva serie dirigida por Mariano Barroso, alguien a quien tú conoces bien porque no es tu primer proyecto con él, en el que tú das vida a la madre de Xavi, de José Antonio. Primero de todo, ¿qué es para ti lo mejor de trabajar con Mariano? Con alguien que ya conoces porque ya has trabajado en varios proyectos anteriores y ahora os volvéis a encontrar en un proyecto que es un poco delicado. Sí, sí, sí. Sí, Mariano, yo también he de decir que o sea, nunca he coincidido en cosas sencillas. O sea, siempre hay algo de reto en el proyecto por diferentes motivos, pero siempre hay algo retador en el proyecto con él. Al menos en los tres que he estado, el reto era muy distinto en cada una, pero necesitaba un riesgo y un ponerte en riesgo, que eso a mí es algo que me gusta.
lo mejor de trabajar con Mariano, pues es que Mariano tiene muchas cosas, entonces iba a decir que es él, pero es demasiado evidente. Algo que a mí me encanta de Mariano es que primero que le apasiona el trabajo con actores y de lo que pasa entre las personas. Le apasiona el trabajo con los actores porque también le apasionan las personas. Entonces, porque eso es algo que también se nota en su manera de funcionar en equipo. Se nota en cómo se dirige a nosotros, pero también cómo se dirige al eléctrico o a la persona de producción que acaba de llegar y que va a estar solo 2 días porque es un refuerzo. Hay algo de cómo trata él lo humano en la vida y por ende en la ficción que me parece apasionante. Y luego creo que es muy listo, o sea, siempre me rompe los esquemas del planteamiento que yo traigo sobre una escena o un personaje y siempre me da un punto de vista que me descoloca mucho, que creo que además es algo que a él le interesa, lo fascinante que es el descoloque en la escena. Y en ese sentido me parece que es muy listo, porque siempre me abre lugares, yo que llego, que creo que lo he entendido todo, llegan y dicen, pero ¿y esto? Digo, ay, pues así, no lo entiendo muy bien, no sé cómo se hace desde ahí. Y eso es lo interesante, ¿no? Trabajar con él sin tener muy claro el piso en el que te mueves. La línea invisible trata de un tema que despierta y ha despertado muchas opiniones. Es un tema que despierta un dolor, unas heridas, ¿no? Que hay muchas contradicciones, que también hay muchos juicios. Cuando se estrena un proyecto de estas características, ¿cuál es el mayor respeto o miedo que vosotros que dais vida a esos personajes hacéis o tenéis? En primer lugar, creo que es importante la sensación de respeto y por todos. Sé que incluso esto es complicado, pero hay dolores desde los dos bandos. No sé ni siquiera si solo hay dos bandos, porque seguro que había mucha gente en un baile entre una cosa y otra que entiende de aquí, pero no. Es difícil encontrar dónde está el baremo para ser respetuoso. Entonces creo que algo que se ha tenido en cuenta en este proyecto y que me parece que forma parte del germen, por eso la serie termina cuando ya se empieza a asesinar, porque creo que el mayor respeto es el respeto a la vida. A la vida y a las personas. Entonces, y que cuando eso se traspasa, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ya no hay posibilidad de contemplar opiniones, pensamientos, dudas, ni conflictos de personajes. O sea, el debate estaría en otro sitio. Entonces, en ese sentido, me parece que la serie es en sí una declaración de intenciones, porque es una serie sobre lo que sucede antes de cruzar la línea, pero una vez la cruzas ya la has cruzado, ya no hay mucho debate porque has decidido no respetar la vida de un ser humano. Entonces eso es importante. Y porque con respecto a opiniones y a juicios, y creo que también si te metes en un proyecto así que tantos dolores ha despertado y que tantas ausencias ha generado también, va de la mano comprender que hay gente a la que no le va a gustar. El simple hecho de hacerlo, cualquier punto de vista, por muy respetuoso que quiera ser, va a generar dolores, y que la gente también tiene derecho a estar dolida y a tener su opinión entonces contar con eso, no evitarlo. No evitarlo o pensar o caer en la ingenuidad de que eso no va a suceder. Como decía al inicio, tú eres la madre de Xavi y de José Antonio Echevarrieta y representas a una mujer que te quedaste viuda muy joven, ¿no? Con 3 hijos a tu cargo. Yo creo que es un poco el reflejo de esas madres coraje, ¿no? Que lo dan todo y se desviven para que sus hijos puedan tener un futuro, ¿no? Y me parece muy interesante esta figura de esa madre que existió en esas circunstancias y en estas situaciones en el País Vasco, pero que también está existiendo en la actualidad y demás. Cuando tú conociste el personaje y el proyecto, ¿qué fue lo que más te gustó?
yo conocí el proyecto, leí el guión antes de haber investigado sobre la madre y ya el guión me encantaba y el aporte del personaje a la historia me conmovía mucho. O sea, ni siquiera era pensado, era algo de leía las escenas y ya me emocionaba, ni pensaba, pues si esto es así en lectura de guión, esto es una maravilla, porque luego siempre la cosa mejora. Entonces eso ya me gustó y me atrapó. Y luego investigando sobre ella, que no era fácil porque no hay muchos datos, ni siquiera en los libros publicados por Xavi y por José Antonio aparecen datos biográficos de su familia, de la madre. Fue muy difícil encontrar. Afortunadamente convivo con un periodista que me ayudó a investigar y conseguí dar con un artículo con información sobre ella, Asunción Ortiz, que ya me pareció más fascinante todavía, porque fue la primera funcionaria del Ayuntamiento de Bilbao, telefonista, consiguió, o sea, aparte de la lucha que debió ser, o sea, en la serie aparecen 3 hijos, pero en la realidad eran 4 hijos, ella se quedó viuda con 4 hijos, y bastante joven, o sea, tampoco fue madre muy joven, pero se quedó viuda, pues esto, con 40 y pico, así, entonces, y con 4 hijos, y sobrevivió a la muerte de su marido, a la muerte de Xavi, a la muerte de José Antonio, y consiguió, y ella era una luchadora dentro de, o sea, de hecho el artículo que conseguí es como ella, además de ser la primera funcionaria, consiguió que le subieran el sueldo, que no por ser mujer no le contasen los trienios, o sea, ella era probablemente, claro, ahí también entendí que también ella era un ejemplo de lucha en su familia, que no es solo la madre coraje, acogedora de situaciones familiares, de dolores y confusiones y ser un pilar de fuerza para lo que sea que sucede, sino que también era un ejemplo de lucha. A mí lo que me interesaba es que la lucha de ella no está en el conflicto armado y no está en la confrontación y no está en la destrucción. A fin de cuentas es como elegir luchar desde la construcción o desde la destrucción. Y eso me atrapó todavía mucho más. O sea, me hizo que para mí el personaje tuviera un montón de matices y aristas que a lo mejor no tienen cabida. La serie no va de ella, o sea, es un personaje que apoya, el protagonista es Xavi, José Antonio y toda la banda, entonces ella es una línea tangencial que cruza, pero todo el trabajo de investigación me ayudó muchísimo a estar armada de un montón de matices y de colores que aunque no se expliciten, yo creo que, espero que ahí estén y que le den color. Es como que los hijos intentan mantener un poco al margen a su madre de todo lo que está pasando, ¿no? Pero como toda madre sabe que ahí están pasando cosas, y me atrevería a decir que sabe perfectamente lo que está ocurriendo, pero que quizás por miedo o por no sé muy bien qué, no se atreve a decirlo hasta que hay un momento, ¿no?, en el que ella constantemente, yo creo que intenta avisarles, quizás de formas muy sutiles, ¿no? Y hay una escena en la que están comiendo con José Antonio y ella es como que grita y dice, es que yo solo quiero tranquilidad, ¿no? Y lanza un primer mensaje diciéndole que se vaya, ¿no? Pero luego, de golpe, rápidamente, vuelve a cambiar de opinión y vuelve un poco a ese sitio de madre, ¿no? ¿Cuál crees que era el mayor miedo de esta mujer? El mayor miedo, claro, contamos con que es un momento como es antes de que ETA matase. El miedo no tiene que ver, no está asociado a todo lo que vino después, que probablemente tenía una lógica el miedo. Es verdad que estábamos dentro de una dictadura, entonces seguramente el miedo, yo tal y como me lo planteaba, porque además cuando empieza la serie es algo que no sale, pero que también forma parte de la historia. José Antonio ya ha sido detenido y torturado. Eso es verdad. José Antonio ya lo detuvieron y ya le torturaron. Entonces, el miedo de esta madre tiene que ver, está muy ligado a eso. Vosotros no me queréis contar cosas, pero esto ya lo hemos vivido en esta familia. Que los líos en los que os metéis
os llevan ahí. Y esto es, y yo estoy sola para cuidaros y necesito que los mayores, José Antonio sobre todo, y luego Xavi, seáis pilar para mí, no vengáis a poner más problemas. O sea, creo que el miedo de ella está íntimamente relacionado con el sufrimiento de sus hijos y con la posibilidad no de muerte asociada a lo que pasaba con ETA después, sino a las torturas que estaban teniendo lugar en ese momento por parte de la Guardia Civil y de la policía, porque José Antonio ya ha sido torturado. Entonces, no quiero que os metáis en lugares que os pueden torturar. O sea, si el sufrimiento de una madre con respecto... O sea, las madres tenemos... Yo soy mamá de 2 hijos y claro que tenemos miedo a que sufran. Esto es así, pero cuando está tan cerca la posibilidad de sufrimiento, está mucho más acentuado, está mucho más en alerta. Yo creo que es una serie también en la que los detalles son muy importantes y los silencios a veces hablan más que los propios diálogos, ¿no? Hay muchas escenas que quizás por diálogo no se dice nada, pero las miradas y los silencios hablan mucho, ¿no? Y, por ejemplo, el tema este de la ventana que va pegando, ¿no? Que es cuando hay un suceso que ocurre en la trama. O hay otra escena tuya, de tu personaje, que es ese encuentro con esa mujer después de tú despedirte de tu hijo, en la que esa madre necesita pedir perdón a alguien y ella, ¿no? Es como un error, porque en el fondo no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me parece muy interesante ese hecho de que tú marchas, retrocedes y pides perdón por algo que no has hecho, ¿no? Es un poco esa unión que nos da el dolor, porque en el fondo ella se imaginaba que eran dos bandos, ¿no? Y se veían en la misma posición o la misma postura. Sí, me parece muy bonito esto que dices, porque sí que hay algo de lo trágico que unifica, ¿no? Qué buen momento también para hablar de esto, ¿no? Donde hay algo, ¿no? Como sociedad, estamos ahora mismo de alguna manera unificados por algo que atraviesa todo, que incluso más allá de las diferencias de opiniones o de conceptos estamos viviendo. Y sí que creo que hay a la vez, que esto no sé si es muy claro, yo es que soy cordobesa, soy de Andalucía, entonces tenemos también hay silencios y hay cosas que se callan, pero es de una manera muy distinta a cómo se hace en el norte, creo, ¿no? Y porque creo, investigando también hay algo en el País Vasco donde toda la gente con la que hablaba me decía que está muy bien que se haga serie, porque está muy bien que se hable por todo el silencio que hubo. O sea, creo que hay algo del silencio que estaba instalado y que probablemente tiene que ver con la imposibilidad de compartirse en la confusión, en la duda y en el miedo y en el dolor. De cómo se comparte esto que es tan extraño de explicar, es tan extraño de vivir y es tan extraño de compartir. Y que es solo una situación como la que se da en la serie con esta mujer, ¿no? Que es ya, o sea, que es tan arrasadora, permite que se rompa con algo de diálogo, aunque sea pedir perdón, pero tiene que ver con aflojar toda ese mare magnum emocional contenido durante tanto tiempo en tantas situaciones que necesita vía de escape y sobre todo en una situación así. Entonces me parece que el silencio es importante, pero que justo romperlo para encontrar momentos de unión, aunque sea en esto tan raro, es necesario. Hablando con compañeros tuyos de la serie y de profesión, todos hemos terminado muchas veces hablando de la misma idea de la importancia de la ficción y la cultura para hablar de estos temas que llevan quizás demasiado tiempo silenciados, ¿no? Y que en un momento se decidió que no se hablaba de ello y que así pues a lo mejor era más fácil. Ha habido un documental sobre ETA que hizo Jon Sistiaga, en la que había una universidad, en una clase de periodismo, y preguntaban a los estudiantes, a los jóvenes, que si sabían de la historia de Miguel Ángel Blanco. Y a mí me sorprendió que no solo hubo 3 personas que sabían de esa historia, ¿no? Y muchos planteaban de decir, oye, ¿por qué ese silencio? ¿Por qué no interesa o por qué
hay miedo a hablar de estas cosas. Si en el fondo quizás, hablándolo, podemos llegarlo a entender mucho mejor, ¿no? Ujú. Sí, eso es lo ideal. Yo sí, y creo que justo ahora que desaparecen las humanidades de los institutos y de las enseñanzas obligatorias, me parece que hay algo que sí, no quiero que suene pretencioso, pero la ficción, la ficción en su, o sea, la novela, el teatro, el cine, las exposiciones, los documentales, vienen a ocupar un lugar que no está en las aulas y que no está y yo creo que hay una decisión de que la cosa no esté, porque si no estaría y todo el mundo sabría. Efectivamente es porque no hace tanto. O sea, no estamos hablando de lo que pasó en la Edad Media, estamos No. hablando de una cosa que forma parte de nuestro pasado reciente y que efectivamente la gente no sabe y que puede volver a rebrotar, o sea, que hace ahora porque nos ocupa demasiado el coronavirus, pero lo que pasa en Cataluña, o sea, es muy fácil levantar ampollas y que vuelvan a generarse cosas que no hace tanto tiempo que se han generado y que hemos tenido una vivencia muy dolorosa de esto. Entonces creo que efectivamente la ficción es necesaria para traerlo aquí. Y más ahora, porque es curioso que convive la falta de información histórica fidedigna o al menos fidedigna. Porque algo creo que también tiene de bueno la ficción es que intenta no ser partidista en la mayoría de los casos, entonces no hay verdades absolutas, están los de un lado, están los de otro, y no porque probablemente un libro de historia o alguien intentando contar la historia, si hay un bando que cuenta la historia va a contar solo una cosa, incluso en una ficción no se pueden contar todas las facetas y todas las líneas, pero sí que puede haber más amplitud para no necesitar ninguna verdad, contar ninguna verdad sobre el hecho. Entonces es necesario. Y insisto, y creo que ahora, en un momento donde hay tantísimo ruido informativo, ¿no? Tanta información que es como espectáculo absurdo, ¿no? Tenemos el COVID día a día, minuto a minuto, donde tenemos información minuto a minuto de nada. No pasa nada y hasta que pasa algo es un pico de información que puede haber en 24 horas de run absurdo y de ruido. Entonces es como, ojalá, ¿no? Ojalá sirviese todo esto para quitar un poco de ruido y de verdad sacar enseñanzas de las cosas que nos pueden enseñar. Creo que es una serie, un proyecto que no juzga. Una de las cosas más importantes. Creo que cuenta una historia desde el máximo respeto y lo hace para llegar a entender, yo creo, y conocer ese punto de la historia que muchos no conocíamos o no conocían, ¿no? ¿A ti te ha ayudado a entender? ¿Tú has podido llegar a empatizar con tu personaje, a entenderle? Sí, sí. O sea, a mí es verdad que a priori no creo que esta profesión es muy buena para lo que nos dedicamos a ella porque te vas comiendo prejuicios uno tras otro, entonces los vas desechando cada vez más. Entonces yo ya a priori nunca juzgo a mis personajes y por supuesto intento no etiquetas de quién era malo, quién era bueno, quién estaba o no estaba equivocado, estas cosas no me gustan también porque no puedo abordar el trabajo desde ahí. No sé cómo se hace a una hija de puta o a un... O sea, necesito entender por qué hacen estas cosas para no hacer un cliché o algo que sea falso y poco humano. También porque no creo que nadie, o sea, la peor persona que a mí me caiga en el universo, que más equivocada me parezca, probablemente tenga sus motivos y sus razones para ser como es. Esto ya lo pienso en la vida, como no lo voy a pensar de los personajes. O sea, si esto ya pasaba a priori después de haber investigado y de haberme visto, o sea, no solo sobre ellos, sino documentales y
menos todavía, si es que no hay posibilidad, claro, a nada que investigas un poco, que por eso estaría bien que la historia y la filosofía no desaparecieran, a nada que investigas un poco no hay malos y buenos. Y probablemente ETA hizo cosas terribles, pero también saber que en el País Vasco hubo gente que sistemáticamente fue torturada y que se estaban pasando los derechos humanos de grandísima parte de la población por el forro, como en otros muchos sitios de España, pero hay sitios donde se ensañaron todavía más. Entonces, saber eso te amplía y dices, bueno, vale, esta gente no estaba loca, no eran unos locos violentos que aparecieron como champiñones de la nada. Había un caldo de cultivo que no auguraba nada bueno. Esto fue terrible, pero esto también estaba pasando. No, efectivamente, yo creo que algo bueno que tiene la serie es que no hay malos ni buenos. ¿Has podido ver la serie? Sí. Para todo aquel que no la haya visto y que seguramente ahora ya habrá podido leer opiniones de todos los gustos, de todas las clases, ¿qué consejo les darías antes de que se sentasen y le dieran al play? ¿Tú les darías algún consejo? ¿Te creas que me atrevería yo a hacer eso un consejo? Hablando con tus compañeros, muchos coincidían y decían, pues mira, yo les diría que no leyeran nada más o que se olvidasen de todo lo que pasó después, ¿no? Quizás es una serie para sentarte a verla sin ningún tipo de prejuicio o sin conocer el dolor que vino después de eso que cuenta, ¿no? La serie. Sí, sí, no sé si es sí, la verdad que sí, que lo han dicho muy bien. No sé si es posible hacerse, ¿sabes? Quitarse Sí. lo que uno ya conoce, pero sí, estaría bien, es como imaginarse que es una historia o que ha pasado en otro país, que no te toca en lo personal. Imagínate que ha pasado, ¿sabes? Somos capaces de ver Narcos Sí, y no. y El otro día lo leí, ¿no? Leí esto en redes de diferentes opiniones y tal, y no sé quién era que decía, hemos visto todos Narcos y hemos aplaudido Narcos y ahora nos cuentan una serie que nos toca y es como que, bueno, ¿sabes? Nos duele demasiado en el hecho de que somos ya emitimos juicios, sabemos de lo que va a ir, lo que va a contar sin haberlo visto, ¿no? Pero luego todos aplaudimos una historia como Narcos. y nos podemos enamorar de Pablo Escobar. Es un asesino, es un señor asesino, traficante, o sea, en fin, puede ser despreciable dependiendo de dónde lo mires y aún así podemos apreciar una ficción donde podemos conectar con la humanidad que tenía este señor. Entonces, ¿por qué no hacerlo con esta gente? Igual que si, no sé, en el hundimiento, la ves, o sea, a mí la peli del hundimiento, parte de lo que me fascinó es que yo podía empatizar con los nazis y con gente que de verdad consideraba que era mejor suicidarse en un mundo donde los judíos tenían cabida y conseguir verle la humanidad, eso me pareció un gran acierto de la peli y algo que a mí me puede parecer aberrante en una charla de cañas. Pero poder llegar a entender eso y que la ficción consiga eso me parece que es alucinante. Entonces, conseguir eso con una ficción española y con personajes que son importantes en nuestra historia, es como, sí, para que se relajen, que se abran una botella de vino y que se cojan unas pipas y que se pongan a verlo como si fuera de otro país. Y hablando con Joan, con uno de con el que interpreta a Maxi, me pareció muy valiente que me reconociese que él había podido llegar a empatizar con su personaje, a entenderlo, lo que le había movido, porque a lo mejor él, en una situación parecida, en una juventud como la que tienen los protagonistas y en lo que están viviendo, él podría quizás haber reaccionado igual, ¿no? Y ayer, quizás hablando con mi madre, que es de otra generación, que vieron la serie, yo les dije, oye, tenéis que ver la serie porque me parece muy interesante y de verdad, o sea, conocer la opinión de varias generaciones también me parece muy interesante. Y que ella misma me dijese que les había gustado y que realmente ni unos eran tan buenos ni los otros eran tan malos, me parece que es una serie que puede llegar a conectar con muchos públicos, ¿no?
Sí, sí, a mí también me está, por parte de mi madre y su entorno, que que es bonito, que me llega como, porque además ellas, como yo soy de Córdoba, lo vivimos o sea, está lejos en Mm. la distancia, pero estaba muy en presente y pasaron mucho miedo y hay algo de esta cosa, de qué bien contado está, que me gusta, es como, qué bien, qué bueno haber pasado este filtro, porque no, en algún sitio no está alejado de algo que también se vivió y que no tenía cabida. Mm. ¿Sabes? La posibilidad de que alguien efectivamente entienda que, bueno, esto no lo están haciendo bien, pero esto tampoco, entonces así no se puede llegar a ningún lado, probablemente es una opción que estaba conviviendo muy mucho en España en los años 70 y finales de los 60, 70 y 80. Entonces, que la serie venga a dar voz a eso me parece que es importante y que la gente lo viva y lo reconozca como tal, que es como si hubiera un respiro. Y que a lo mejor desaparece ese silencio del que hablábamos antes, ¿no? Eso nos puede llevar a lo mejor en esa época no se hablaba o no se podía, no estaba bien visto llegar a decir, oye, pues yo hay un punto que a lo mejor puedo entender a los dos bandos, ¿no? O a lo mejor estoy, lo que decías tú, estoy en medio, o sea, ni con unos ni con otros, es que a veces da la sensación de que o es blanco o es negro, pero Pero, y ahora también, o sea, es que me parece que vivimos en un momento social que tiene que ser de extremos todo el rato. sí. Creo que la inmensa mayoría de la gente, en la inmensa mayoría de su tiempo, no está en ninguno de los extremos. O sea, somos mucho más los que estamos, que no lo tenemos muy claro, sin estar de un lado o de otro. Y creo que deberíamos estar más acostumbrados no las medias tintas, sino los términos medios, ni uno tiene razón ni el otro tampoco, con el País Vasco, con Cataluña, con tantísimas cosas. Y luego yo creo que al final esto nos lleva a que los que estamos o están en medio no se manifiesten, porque o recibes críticas de un lado o recibes críticas del otro, y es como que si tú no te posicionas, para ti eres, no sé, un traidor y para el otro eres un no sé qué, ¿no? Y es como, bueno, pues aparece otra vez ese silencio del que llevamos hablando desde que hemos empezado esta conversación. Claro, y creo que hay mucha gente que está en el término medio que quiere hablar. Sí, Pero hay, no sé, ¿no? Cuando veo entrevistas, sobre todo en televisión, no es tanto. Creo que en otros formatos no se genera tanto, pero también a veces en los periódicos hay una necesidad de un titular que tome partido, que la entrevista, ¿sabes? Aunque tú intentes mantenerte en el término medio, siempre hay, sí, pero entonces, no, hay como siempre una pregunta para intentar llevarte pero entonces, ¿de qué punto, de qué lado estás? Y no puedes decir, no estoy del todo aquí ni del todo aquí, estoy en otro sitio, en una tierra de nadie que está por construir, además, ujú. que sería lo interesante, que aprendiésemos desde este extremo hasta este otro extremo cómo se convive en esta mitad, porque es donde estamos la mayor parte del tiempo. Pero no solo hay poca gente que se atreve a manifestar eso por miedo a que entonces se me tilde de una cosa o de otra, sino que incluso la gente que se manifiesta está todo el rato machacada para que acaben yendo a uno de los dos sitios, y que me parece injustísimo. Si nos trasladamos por un momento al futuro, aunque ahora es bastante incierto todo y no sabemos muy bien hacia dónde vas a ir, y preparando esta entrevista vi que ibas a estar en la serie de Valeria que prepara Netflix, que va a estrenar en breve. También vas a estar en la película La hija de Martín Cuenca Ujú. y vas a estar en la cuarta temporada del Ministerio del Tiempo, esa Sí, serie que resucita cada vez por sorpresa, ¿no? Y que en el fondo creo que es un gran ejemplo de esa ficción que enseña esa historia que muchas veces no nos han contado o ha pasado muy desapercibida, ¿no? sí. En esa serie vas a dar vida a una gran mujer, a Clara Campoamor. ¿Cómo ha sido eso de formar parte de un proyecto, yo creo, tan especial como este y además dando vida a una mujer como Clara?
es uno de los regalitos de la profesión, porque no... Claro, no siempre sucede y Clara Campoamor, que es un personaje fascinante, no te creas que es el más, que todo el mundo quiere hacer series de Clara Campoamor. O sea, Pablo Escobar, de Pablo Escobar tenemos un montón de series. De Clara Campoamor no hay tantas. Entonces es qué bien, efectivamente, que el Ministerio del Tiempo se fije en personajes que han sido importantes para la historia y para determinadas cosas en la historia y que tenga la opción de rescatarlos y de darles, porque además son dentro de la serie, siempre lo hacen para mi gusto de una forma muy bonita, son homenajes. Sí. No es, entonces es bonito sentirse parte de un homenaje a Clara Campoamor. Aparte que me gusta la serie y me parece fascinante y es como rodar una cosa de aventuras. Encima hacerlo pues, del personaje de Clara Campoamor me siento muy orgullosa y muy afortunada de haber estado ahí. Oye, si a través de una de esas puertas del Ministerio del Tiempo yo te diese la oportunidad de reencontrarte con algún personaje que has interpretado tú a lo largo de tu trayectoria, ¿a quién visitaríamos? Wow. Pues fíjate, hay uno que me... Lo que pasa es que no lo sé, tendría que revisarlo porque me iban cambiando, o sea, hay muchas cosas que quería hacer, pero que ahora van cambiando y digo, "Uy, pues no sé, yo sí ya quiero hacer esto y quiero hacer otras cosas nuevas". Ahí estoy siempre en cambio y siempre en evolución. Pero un personaje que hice ya ves, estaba en la escuela, o sea, que hace muchísimo tiempo, pero que me gustó mucho y que me gustaría volver a revisar sería Carmela. Ay, Carmela. La Carmela me gustaría hacerlo ahora con la madurez que tengo. Bonito personaje de Sí. esa historia. Y si la que encontramos al otro lado de la puerta es esa madre que te ha acompañado en la línea invisible, ¿qué te gustaría decirle? A la Asun, a la madre. Sí, sí, si te pudieras encontrar con ese personaje al que tú has dado vida, ¿qué te gustaría decirle? ¿Te gustaría decirle algo? Creo que la abrazaría y le diría, vas bien, tranquila, vas bien. No es, no es por ti, no todo está en tu mano. Tranquila que no todo está en tu mano. Para terminar ya, María, si yo te pido hoy que guardemos un mensaje en esta conversación que hemos tenido, para que dentro de un tiempo, cuando nos volvamos a encontrar en alguno de estos proyectos que está por estrenar, que ojalá sea ya en persona, porque eso significará que la situación que estamos viviendo está mejor, ¿qué te gustaría que yo te recordara? ¿Qué mensaje te gustaría guardar hoy aquí? ¿Qué mensaje? Ay, qué pregunta. Y mira que he visto entrevistas tuyas y sabía que esto iba a caer, ¿eh? O sea, tiene que tener que ver con la alegría. O sea, con que no falte la alegría. Que las cosas tienen que partir de ahí, de poner el corazón contento. Perfecto, pues con ese mensaje nos quedamos. ¿He dejado algo por preguntar hoy? ¿Ha habido algo de lo que te hubiese gustado hablar y no he hecho yo esa pregunta? No se me ocurre. Luego te mensajeo, pero no se me ocurre. Perfecto, pues muchísimas gracias, María, de verdad. Ha sido un placer poder conversar contigo y conocer un poco más lo que hay detrás de este personaje que interpretas, que creo que se ve la realidad y la verdad en este personaje tuyo y en todos los que hay en la serie, porque creo que todos los actores que habéis participado de ello habéis trabajado, o sea, os habéis documentado muy bien y creo que esto es muy importante porque todos tus compañeros coincidían, ¿no?, con la labor esa de documentación, de intentar conocer, de intentar saber para luego hacer un trabajo, un proyecto lo más real o humano posible, ¿no? Yo creo que esta serie, lo que te decía antes, no juzga,
sino que habla desde un punto de humanidad que quizás todos deberíamos recuperar más veces, ¿no? Sí, y también esto tiene que ver con lo que decías antes de cómo ser respetuosos con la historia. O sea, cuando han sido personas de carne y hueso, que han vivido y que han sufrido tanto, creo que no hay algo de sentirte responsable como actriz de intentar ser fiel a, o sea, o al menos documentarte para que no te quede, sabes, que la imaginación y tu creatividad esté puesta al servicio de la vida de esta persona, no de una entelequia construida. Es importante. Pues muchísimas gracias, María, de verdad. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta la próxima. Exacto.